Voy a aprovechar de grabar ahora que voy al pueblo nuevamente, además porque de esta forma el viaje se me hace mucho más corto. Estoy grabando en horizontal este hermoso día porque Cintia, una youtuber española que yo sigo y admiro, que una chica que vive en Bélgica, recomienda que los videos sean normalmente hechos de forma horizontal. Pero obviamente vamos a grabar hacia adelante, porque hacia atrás todo solo estoy yo. Bien, ahí vamos otra vez. Un perrito ahí. Me cuesta un poco grabar en horizontal porque me da como vergüenza. Siento que de forma horizontal pasa piola, como decimos por aquí. Se ve como que estuviera hablando por teléfono. Esta es la comunidad en la que yo vivo. Estaba lloviendo últimamente, así que el terreno está bien rico para caminar. En el futuro quiero comprarme un estabilizador, así como para verme más profesional. Hay harto perrito por acá, ¿sí? Bueno, ojalá sean como yo y tengan a sus perritos dentro de sus casas. Hoy igualmente quería grabar sobre otro tema que creo que es importante, pero eso requiere más bien uno de esos, de la modalidad de reflexiones en el árbol. Perrito, hermoso perrito, porque es un tema profundo y quiero conversarlo detenidamente, que es con respecto al bien, algo accidentada la partida del video porque muchas interrupciones, pero bien, aquí ya de aquí es caminata casi recta hasta el pueblo y con pocas interrupciones, si es que no salen perritos al camino. Bien, volviendo al tema. El tema de esta caminata va a ser lo que podemos controlar. Hay una gran herramienta que podemos utilizar cuando queremos dejar de sufrir, pare de sufrir, como decía un pastor evangélico en la televisión. Esta herramienta psicológica de comprensión es tratar de encontrar sobre qué cosas tenemos control y sobre qué cosas no tenemos control. Partamos de la premisa de que en la mayoría de los casos no tenemos control sobre casi nada alrededor nuestro. O sea, eso ya es un indicador que te va a ayudar a liberar mucha de la ansiedad y el estrés. Externamente, muy poco el control que tienes sobre tu vida y sobre las cosas que te suceden, o sobre otras personas, sobre todo, menos que seas un manipulador, que los hay gente muy manipuladora, pero también hay factores que se escapan a la manipulación, se escapan al manipulador. Entonces tampoco tienen tanto control. Es importante aprender a diferenciar sobre qué cosas puedes actuar. Por ejemplo, muchas veces no tenemos control a nivel interno sobre nuestros pensamientos, sobre todo porque, y lo he dicho en otros videos, la mente es casi como una entidad individual, podríamos decir, o sea, una entelequia aparte de uno mismo. Y las imágenes, ideas, conceptos, obsesiones que se presentan en nuestro cerebro como un bullicio, que es algo que constantemente yo vivo y he tratado de
de manejarlo de la mejor forma posible, de la forma más productiva posible, no representan a tu ser ni a tus verdaderos sentimientos, no son cosas que desees. Entonces muchas veces este caballo desbocado que es la mente, ¿no es cierto?, se llena de un ruido caótico que si bien es cierto, como he dicho en otras ocasiones, tú puedes entrenar y tratar de guiar de alguna forma, no siempre es factible. Entonces, ¿cómo haces para sobrevivir si no tienes control sobre lo que piensas? Bueno, lo que sí tienes control es cómo vas a vivenciar eso que estás pensando, cómo lo vas a interpretar en tu vida, qué provecho le vas a sacar, o qué enseñanza, ¿no es cierto?, qué cosa útil, pragmática puedes aprender de ello, que no te libra de volver a sentirlo en todo caso. Lo vas a sentir constantemente, porque creo que tener un control de la mente a nivel de gurú de la India es bastante complejo para los civiles, por decirlo de alguna forma, porque me acordé el otro día de que Jodorowsky habla del concepto del santo civil, y que creo que lo mencioné en la caminata anterior, y que yo también creo firmemente en eso, que no sirve de nada aislarse del mundo y ser un santo en un monasterio si cuando llegas a la civilización vuelves a ser un demonio, en términos simbólicos obviamente. Muchas veces yo hubiese pensado cuando era más joven que cuando llegas a esta edad, pasando la curva de los 50, ya tendrías resuelto muchas cosas en tu vida, tanto económicas, ¿no es cierto?, como de estabilidad emocional o madurez emocional, y descubro que aún me falta mucho camino por recorrer, pero sí tengo mejores herramientas que ya hubiese querido tener cuando era un adolescente. Por eso vuelvo y repito que en mi experiencia actual, los 50 son la adolescencia de la vejez. Yo estoy retomando esta sensación de ser adolescente nuevamente, pero con un nivel adicional de experiencia, que me permite manejar las frustraciones de otra manera, encontrarles un valor, una utilidad, una ganancia. Así que eso me favorece, digamos, porque además debe ser muy triste ser un adolescente cincuentón todavía con crisis existenciales. O sea, las crisis no te las puedes quitar de encima porque eres un ser que está viviendo, está existiendo. Entonces, sobre todo además que te estás abriendo a conectar con otras personas que a la vez tienen sus propias vidas, sus propios planes, sus propios sentimientos, y es importante que tengas claro que estos no siempre se van a alinear, por mucho de que tus intereses sean los mismos y tengan un camino similar. Tanto el camino de una persona, ¿no es cierto?, que está recorriéndolo de la misma manera que tú, se va a dar de acuerdo a su nivel emocional, a sus objetivos sobre todo, ¿no es cierto?, y a lo que cree que es lo mejor para sí mismo. Entonces, no siempre se van a alinear de manera que coincida con lo que tú deseas. Pero es altamente gratificante haber llegado ya a un nivel que te permite sacarle algún provecho a eso. Entonces, como no tienes ningún control sobre los demás, ¿no es cierto?, solo tienes control sobre ti mismo, tú puedes proponer cosas al mundo y luego, cuando el mundo responda al respecto, convertir esa respuesta en algo útil, porque muchas veces no van a ser favorables en primera instancia a tus deseos, pero el hecho de que no sean favorables muchas veces es justamente lo que te favorece. O sea, el hecho de que no se alineen exactamente
con las tendencias naturales que tú tienes. Por ejemplo, en el caso de que yo, como obsesivo que soy, me obsesiono, valga la redundancia, con un tema y mi mente empieza a presentarme cientos de posibles escenarios fantásticos en los que todo el mundo se alinea con esa visión, pero también es cierto que esa característica que a mí me es útil muchas veces también me aleja de los planes originales, y el tiempo que tú tienes es uno de tus recursos limitados, es una de las cosas que tienes que saber administrar bien. Entonces tú tomas esa situación, te sientes mal por un momento, analizas el por qué te sientes mal, dónde está el dolor, dónde está el problema, tratas de encontrarle alguna vuelta mientras ese sentimiento de decepción se disipa, y te vas a dar cuenta de que en la mayoría de los casos le puedes sacar un gran provecho, un gran aprendizaje. Entonces, la forma más adecuada de sobrevivir en este mundo donde quieres constantemente desuscribirte, que es lo primero que la mente te llega, o por lo menos a mí, yo por lo que noto es también un pensamiento bastante común, ¿eh? No estás solo en estos pensamientos negativos, porque la misma mente también te está diciendo que tú eres el único que está sufriendo, y esa soledad, ¿no es cierto?, es para reforzar ese sentimiento de depresión o ese bajón anímico, emocional. Pero no estás solo, hay un montón de gente que está tan deprimida como tú y tan perdida como tú, y que ahora, mirándolo un poco desde la vereda del frente, te puedo decir que es más sencillo de lo que parece salir de esa situación. Sé que no son fáciles de interpretar en el momento, sé que no son fáciles de aceptar. Queremos soluciones complejas, queremos respuestas, queremos que nos cueste. Por alguna razón queremos que la solución a nuestros problemas sea compleja, como para validar el dolor. Cuento yo, no sé. Ahora reflexiono sobre mi vida, por ejemplo, en Santiago, hace muchos años atrás, cuando llegué con $30 en el bolsillo y sin un plan claro, ¿no es cierto?, y a la deriva. Muchas veces el universo me presentó respuestas, soluciones, pero yo no las quería tomar porque eran demasiado fáciles. Era demasiado sencillo resolver mis problemas así, y por alguna razón yo necesitaba sufrir. Pensé que lo correcto era sufrir, que no estaba bien que se me dieran las soluciones de manera tan rápida, tan simple y sin esfuerzo, porque ahí también hay otra creencia limitante de que la vida tiene que ser difícil, y la verdad es que no tiene por qué ser así. La vida no tiene por qué ser compleja. Entonces, como les decía, nosotros tenemos este dolor interno de, ya sea que somos artistas, yo no sé cómo lo sentirán otras personas, porque la verdad es que la mayoría de las personas que expresan sus emociones y se abren en canal, como dicen, para mostrar sus emociones, muchas veces son los artistas, no, los que tienen alguna tendencia artística, un alma artista, como me gusta decir a mí. Por lo tanto, no sé si un contador, por ejemplo, alguien apasionado por la contabilidad, o un ingeniero matemático, sí, de mente estructurada y cuadrada, pueda sentir de la misma manera que siento yo.
pero sí puedo hablar por la comunidad artística, por la gran mayoría, que en todo caso, como en todo, hay diferentes niveles y diferentes formas de vivenciar lo mismo, pero un consenso sería que sufrimos mucho, y sufrimos porque no podemos controlar, requerimos cierto grado de control sobre las cosas, y desarrollamos ciertas herramientas de manera intuitiva, a veces con algo de estudio por detrás, o a veces con una justificación teórica del desarrollo de estas herramientas, pero de alguna forma tratamos de lidiar con ello. O sea, nuestra mente, por lo menos como elemento complejo que es, como el enemigo que es, en apariencia obviamente es más fácil interpretarlo como un enemigo, pero en realidad igual te da ciertas herramientas que te permiten sobrevivir, porque, como lo he dicho, todos los genes que posee tu cuerpo tienen un solo objetivo: sobrevivir. Entonces el pensamiento negativo, ese que te pide que compres un ticket al patio de los Callados, no es en realidad natural, es antinatura. Pero obviamente está muchas veces exacerbado por cómo funciona la sociedad, pero no solo ahora, ¿eh? Eso hay que sacárselo de la cabeza, decir que ahora la vida es más dura que antes. Leer un poquito de historia y te vas a dar cuenta que la vida nunca ha sido fácil, que hay cosas que en un momento parecen más sencillas, pero otras son completamente difíciles y complejas realidades, como por ejemplo hace unos años atrás para las mujeres, para poder votar, o que su voz tuviera voto, o incluso a niveles horribles, como pensar que ni siquiera tenían alma, por ejemplo, por el hecho de ser mujeres. Entonces, imagínense, hoy en día eso para nosotros es impensable, o para ciertas etnias que todavía siguen siendo un problema y que siguen viviendo, digamos, un prejuicio arraigado en nuestra genética, que por ser de una etnia en particular, porque raza está mal dicho, sean inferiores. Pueden tener, culturalmente pueden ser distintos, pero inferiores nunca, ni superiores tampoco. Esto de la raza aria superior es un mito publicitario, ¿no? Entonces, o ideológico en realidad. Volviendo al tema del control, hay en la capacidad de diferenciar entre lo que puedes controlar y lo que no, hay una gran herramienta con la que puedes lidiar el tema de la ansiedad, ¿no es cierto? Y de la desmotivación. Porque, si no me equivoco, creo que había un presidente chileno que decía que habían dos tipos de problemas: los que tienen solución y los que se solucionan solos. O sea, hay cosas que no tienes otra solución que no sea aceptar como son nomás, y tratar de vivenciarlos de la mejor manera. Hace muchos años atrás me ocurrió una anécdota que yo la cuento a veces, en la época, en mi boom de informático y de prestar asistencia, en que recuerdo que yo ya estaba con una mentalidad muy positiva en ese entonces. Yo he pasado por periodos también de altibajos emocionales. Entonces, me acuerdo que estaba muy bien emocionalmente en esa época. Me sentía lleno de optimismo, lo cual me ayudaba a tener también una mentalidad positiva y a enfrentar las vicisitudes diarias de forma distinta. Y recuerdo haber tenido un cliente que tenía que llevarle yo su computador muy temprano en la mañana, porque hacía todas las facturas con el computador. Entonces yo había trabajado hasta tarde en la noche
para dejarle el computador en óptimas condiciones. Y él abría, ponte tú, no sé, a las 10 de la mañana. Así que yo llamé a un radiotaxi, lo que no sé si todavía existen los radiotaxis, pero lo que un Uber de hoy en día, una cosa así, para que me fuera a buscar a la casa en el otro extremo de la ciudad, porque el negocio de este cliente quedaba en una parte muy lejana. Y la llamé con 2 horas de anticipación, a pesar de que el viaje en taxi o en vehículo no me iba a tomar más de 25 o 30 minutos. Pero yo quería ir holgado y prefería esperar afuera del negocio de mi cliente que el hecho de que él tuviera que esperarme a mí. Entonces yo iba ya con esa tranquilidad. El taxi se demoró un poco, seguía estando dentro de los márgenes de mi tranquilidad. Y el tipo, el conductor ya venía con una muy mala actitud, porque al parecer había trabajado de noche y él ya se iba para la casa, lo habían llamado para este viaje, entonces no estaba muy contento. Entonces partió el viaje con esa predisposición negativa, pero yo estaba tranquilo porque tenía mucho tiempo. Dígame. Más allá un negocio, ¿no? Hay un negocio, sí. ¿Más allá? En la siguiente cuadra, ahí como están los autos, un poquito más allá. Allá. Entonces, como había este tiempo que yo tenía de margen, no había ningún problema. Así que partimos el viaje. Y el tipo en el camino me iba diciendo lo mal que estaba, lo mal que se sentía, que se quería ir, que ese viaje no lo quería hacer. Y todo el viaje se fue encontrando con luces rojas, se dio cuenta que el estanque de benzina se le iba a acabar. Y resulta que yo detrás sentado ya muy tranquilo, muy calmado. Y aunque no llegué obviamente con hora y media de anticipación, incluso con 45 minutos de anticipación a la apertura del local de mi cliente, yo llegué bien, o sea, cumplí con mi objetivo. Pero para mí el viaje fue placentero. Y para él el mismo viaje, la misma distancia, fue todo un dolor, todo un sacrificio. Entonces los dos vivenciamos la misma experiencia desde 2 ángulos totalmente distintos. Bien, ya compré lo que pude. La verdad es que cada vez cuesta más saber qué echar a la bolsa con los pocos recursos, pero trato de no sucumbir ante ninguna tentación. Ya vendrán los tiempos de poder llevar tentaciones. En este momento llevo proteína, cosas para el aseo que son importantes, y carbohidratos también, obviamente, arroz, fideo. Bien, como estábamos conversando antes, era con respecto a las cosas que puedes controlar y las que no. Había un rezo antiguo, muy sabio, algo que decía, algo que le pedía a Dios que le supiera dar la inteligencia para ver sobre qué cosas se podía hacer cambio y sobre cuáles hay que aceptarlas nomás como son. No me acuerdo en este momento, no se me viene a la mente la frase, a lo mejor la pego por ahí, pero lo importante de esa frase es que justamente es lo que tienes que asimilar. No se trata de tener conformismo, que es una cosa muy distinta a ser conformista, digamos, a aceptar que hay cosas que tú simplemente no controlas, no tienes control sobre ello, no tiene que ver incluso ni con tu fuerza de carácter, ni con la firmeza o los cojones con los que te pares en la vida, sino que tiene que ver con que ciertas cosas funcionan como funcionan y punto. Puedes llorar mucho sobre ello
pero no vas a... ¿Se alcanza a ver? Una garza. Hermosa. Nunca he estado tan cerca de una, pero sé que habían por acá porque las había visto a lo lejos. Como te digo, por mucho que rabees al respecto, llores, patalees, ciertas cosas que simplemente están fuera de tu control y está bien. Porque todo el mundo está en la misma posición. Incluso aquellos poderosos, por ejemplo, gente con dinero o con poder político, porque muchas veces va de la mano lo uno con lo otro. Hay cosas que también se le escapan al control. Los dictadores, por ejemplo, el dictador abusa hasta que llega alguien que ha organizado gente, ya sea por intereses altruistas o por intereses tiránicos también. Entonces cambias un dictador por otro. Se me caen las trompas. Entonces, como te digo, no importa el dinero que tengas, no importa el poder que creas tener, podrás controlar la vida de ciertas personas probablemente, pero hasta cierto nivel más, hasta cierto punto. O sea, el fuerte abusa hasta que el débil quiere. Lo mismo pasa en tu mundo mental, lo mismo pasa a tu nivel familiar. También tienes que asumir que ciertas decisiones que tomas en la vida tienen consecuencias. O sea, de hecho, todas tus decisiones tienen consecuencias. Todo lo que tú hagas va a tener una reacción, porque a cada reacción es un principio básico de la física. Y es que a cada acción le corresponde una reacción. Eso es así aquí y en la quebrada del Ají. En este planeta, y si hay vida en otros, también. Ese es un principio universal, inquebrantable. A veces la reacción no la ves en el momento, pero tarde o temprano te llega. O a veces no la percibes, pero está sucediendo. Entonces, hay que tener ojo con eso. Tampoco es para que no te atrevas en la vida a hacer cosas. Atrévete, pero se me caen los trompas. Así que me hace falta una correa urgente porque como no tengo trasero, no se me agarra el pantalón. Entonces, como te digo, no tiene que ver con el hecho de que no te atrevas a hacer nada. Haz cosas, pero tampoco esperes que el mundo reaccione como tú quieras. Por ejemplo, de Steve Jobs se decía que tenía este hálito o más que hálito, como ese aura alrededor de él, que él creía que la vida funcionaba según sus deseos. Pero la verdad es que puede ser muy romántico, pero en realidad es que la gente tendía a ocultarle la realidad. Me pasaba en la empresa donde yo trabajaba. Hubo un cambio del gerente de mantención, que era muy amigo del dueño, y en la nueva administración, el nuevo gerente se enfrentó a cosas terribles, como por ejemplo que el dueño se quejaba que esta nueva administración le pedía más repuestos que la anterior y que cómo era posible. Pero resulta que la anterior le ocultaba la realidad, le pedía de a poco para que el hombre no se espantara, y claro, frente a los ojos del dueño no tenía por qué funcionar de otra manera, pero en realidad es que estaba funcionando bajo la ignorancia de lo real. Entonces en realidad le estaba haciendo un flaco favor, porque el dueño pensaba que sus vehículos tenían que tener menos mantenciones de las que en realidad tenían que tener, y eso podía llegar a provocar incluso accidentes. Entonces hay mucha gente que vive una burbuja porque quienes le rodean
no le dicen la realidad o ceden ante sus deseos, y eso termina provocando que la persona crea que la realidad, que la vida funcionan de una determinada manera que no funciona. Y después, cuando ya esas condiciones cambian, porque siempre cambian, la vida está cambiando aunque tú te quedes quieto, aunque te quedes como una roca, ¿cierto? Incluso las rocas, tú ves una roca, tú ves una montaña y tú dices, esa montaña no ha cambiado. Sí cambia, pero a su ritmo, a un ritmo que tú no puedes percibir porque tu vida es ínfima comparada con la vida de una montaña. Entonces, en su propio reloj, que se medirá en billones de años probablemente, el tiempo pasa rápido. Para nosotros no, para nosotros el tiempo pasa a nuestra propia velocidad y a nuestra propia percepción, y podrás querer que las cosas no cambien, pero todo cambia. Y el hecho de que no tienes control sobre ello es una realidad que tienes que asumir. Hay un humorista que me gusta mucho a mí, una porque me causa mucha gracia y dos porque encuentro que es una gran enseñanza ver su show, que es Lucho Miranda. Lo voy a dejar abajo en los comentarios, sus redes sociales. Sé que la manera de hablar que tenemos los chilenos muchas veces es difícil de entender, y sobre todo él que nació con parálisis cerebral y tiene algunos problemas para expresarse, mínimo en todo caso, se le entiende bastante bien, pero él se asegura, además de las cosas importantes, repetirlas. Pero lo más importante es la dinámica que se da en sus shows. En sus shows bueno, lo van a ver mucha gente discapacitada, y él los entrevista durante el show, le hace preguntas al público, el que quiera hablar y contar su historia. Y por un lado, te das cuenta de que la gente a veces le pasan cosas terribles. O sea, de un día para otro pueden tener una vida maravillosa, o incluso pueden tener una vida que consideran terrible, pero eso que consideran terrible en realidad es en nada comparado con lo que puede hacer su vida si les sucede algo que les cambia completamente la manera de vivir. Porque tú podrás quejarte todos los días de tu trabajo, de tu rutina, de tu familia, pero anda a perder una de esas cosas que consideras que ya las tienes, y te vas a enfrentar a una realidad totalmente distinta, en la que vas a desear haber podido seguir disfrutando de cosas tan sencillas como levantarte en las mañanas y por tus propios medios, digamos, a ir al baño. Incluso en mi caso, que yo no tengo grandes enfermedades, tengo una diabetes que no cuidé a tiempo y que le puse algo de atajo hace un par de años, muy pocos para mi gusto, que si hubiese parado antes no tendría esta neuropatía periférica que hace que mis pies me duelan 24 horas al día, los 7 días de la semana. Yo ya no recuerdo cómo era vivir sin dolor de pies, pero sí recuerdo con la facilidad que yo caminaba, porque caminaba mucho. Y ahora, por ejemplo, esta misma caminata para mí es muy dolorosa, pero tengo que hacerla. Es necesaria por varias razones: por salud y por temas económicos, porque ir al pueblo en taxi se consumiría casi un tercio de mi presupuesto para el supermercado. Entonces no puedo hacerlo, por ahora no puedo hacerlo. Ya vendrán tiempos en que pueda tal vez tomar una bicicleta o algo así, o un taxi, que sería lo ideal, al pueblo, pero no podría hacer estos videos si hiciera esto, porque sería muy corto. ¿Qué voy a alcanzar a hablar en 5 minutos que tomo un taxi, que a mí me toma media hora caminando? Entonces, lo que te digo es que la vida puede cambiar muy rápidamente y puedes perder el poco control que crees que tienes sobre las cosas en tu vida. Puedes tener una vida familiar, por ejemplo,
que o la puedes considerar perfecta o incluso en su imperfección puedes sentir que una vez que las pierdes, que era lo mejor que tenías y ahora no tienes nada, pero es que ya perdiste ese control, perdiste lo que tenías. Y ese control es una falacia, ese control es un espejismo. No tienes control sobre nadie. A lo más que puedes aspirar es a tener control sobre ti mismo. Y aún así es bastante difícil, pero eso sí lo puedes intentar y lo puedes mejorar, y como por ejemplo levantarte más temprano, tratar de ser más productivo en concepto de que vaya en pro de lo que quieres hacer, obviamente, y no volverte una máquina de hacer cosas, porque eso igual te va a hacer daño. Pero como te digo, si tú tomas esto que estoy conversando, estas conclusiones que yo he llegado, que no son ninguna maravilla tampoco, si es que es una cosa de sentido común, pero sí yo he encontrado gente que incluso ha llegado a mi edad o la ha superado y sigue pensando que el universo les debe algo, que su familia no los quiere ni los apoya, y la verdad es que poco puedes hacer ahí. Hoy día pensaba, por ejemplo, y de eso quiero conversar después, en que sé que suena un poco pedante, pero quiero que no lo tomen por ese lado, sino que lo tomen por el nivel de importancia que debe tener en nuestra vida. Y es que la opinión que más importa sobre uno mismo es la mía, o sea, en mi caso. En tu caso, la opinión que importa sobre ti mismo es la tuya, no sobre los demás, porque la opinión de los demás, o sea, la que tú tengas sobre los demás también no tiene ninguna importancia, y además puede cambiar, mutar y da exactamente lo mismo. A mí, personalmente, lo primero que me preocupa es cómo me hablo a mí mismo. Trato de estar atento a eso y tratar de detectar cuáles patrones negativos me hacen daño, dificultan mi avance o afectan mi calidad de vida. Después me importa la opinión de mi señora, porque es la que vive conmigo, la que me apoya, la que me ama, la que yo amo, ¿cierto? Después me importa la opinión de mis colegas, compañeros, tribu, comunidad, porque son con los que trato de convivir día a día y son los que me permiten crecer, me ayudan a crecer. Ay, este pantalón, sabía que no tenía que ocupar este pantalón, pero todos los pantalones al final. Y al final está la opinión que tengan mi familia no directa, o sea, no inmediata, que serían mis padres, mis hermanas, mis tíos, primos, amigos. Porque en el fondo, y no lo digo con falta de cariño, o sea, los quiero, pero su opinión está supeditada a sus vidas y a la opinión que ellos se hayan formado de mí. Entonces, a veces incluso yo pensaba en esta situación que yo sé que le caigo muy bien a mucha gente, me tienen mucho cariño, y muchas veces no siento que mi familia cercana lo tenga. Digo, ¿por qué? Y obviamente es mi culpa, o sea, yo tengo mucho de responsabilidad en que mi familia probablemente no me tenga el mismo cariño que me tiene alguien que no me conoce, pero es que justamente porque no me conoce, no hay una historia juntos, no les he fallado, y no han tenido expectativas sobre mi vida. Entonces, probablemente mis hermanas tengan una expectativa sobre mi vida que yo no haya cumplido, como ellos tampoco han cumplido a lo mejor con las expectativas que yo tenía, porque las familias así funcionan, así son, y cuando hay familias que funcionan de otra manera es algo lindo, pero la verdad es poco común. En mis 53 años, que he conocido a muchas familias de dentro, digamos, siendo partícipes del día a día de muchas familias, no es tan común como parece. Y a pesar de todo eso, o sea, a pesar de cómo sea mi familia, prefiero la familia que tengo a tener otras familias en las que yo me he visto involucrado, que sí tienen vida, comportamientos y se relacionan de una manera poco sana. Nosotros tenemos nuestros defectos, claro, pero hay cosas que también no tenemos que me agradan. Hay cosas de las que carecemos que me agradan.
¿Perdón? No, no se preocupe, gracias, sí, voy caminando. Me hace bien porque estoy muy gordito. Gracias. Buen día. Aquí la gente es muy amable. El caballero ahí me ofreció llevarme. Pero es que no puedo ir grabando y con un desconocido al lado hablando de estas cosas. Ya me falta poco para llegar. Así que eso con respecto. Yo sé que de repente puede ser un tema también que uno quiere abarcar, o yo por lo menos quiero abarcar muchos temas profundos y me voy por las ramas, pero es que están relacionados unos con otros en realidad. Por lo menos en mi cabeza. En mi cabeza están relacionados. Ahora empezó a hacer un calor que te lo encargo. Y yo ando con una chaqueta que, si bien no es cierto, no es gruesa, es impermeable, entonces tiene cierto grado de calor. Uf, Dios mío, más los pantalones que se me caen. O sea, peor que yo creo que son los pantalones. Miren, esto es precioso. Esto es lo que me gusta. Yo en Iquique caminaba mucho, pero obviamente caminaba por la costa, por la costanera, y ahí la vista es hermosa en la playa, pero si tú te vas caminando por los pasajes que quedaban cerca de la playa, había unos barrios que tenías que entrar de espalda para que pensaran que ibas saliendo, horriblemente peligrosos, pero bueno, esta es mi realidad ahora, llevar bosta de caballo, por ejemplo. Pero soy feliz, a mí me gusta. De hecho, poder volver a caminar con todo el dolor y todo lo que implica me resulta muy gratificante. Ay, los pantalones tengo que subirlos sí o sí. Uy, ¿cómo lo hago? Parece. Ah, mira, un limonero. Tiene esos limones ahí. A mí no me dan limones tan ricos mis limoneros, la verdad. Bueno, es que tampoco es que me haya dedicado a ello. Así no me da el tiempo, la verdad. O sea, entre las cosas que quiero hacer y las cosas que tengo que hacer, me queda muy poco tiempo para hacer las cosas que podría disfrutar, pero que no son una prioridad. Administrar mi tiempo, la verdad es que para mí es todo un desafío. Hay también un tema con el control. No puedes controlar ciertas cosas en las cuales tú, por ejemplo, no eres el propietario. Yo vivo actualmente en una casa que es de mis padres, y hay situaciones que no son tan comunes, constantes, ni tan terribles, ¿para qué le voy a decir? Pero sí te provocan cierta inquietud al no tener control sobre ciertas decisiones que se toman, y tú quieres tener esa capacidad, pues el poder decidir. Yo creo que la otra vez lo había dicho en un video, y es que yo antes pensaba que me lastima las manos el peso de la bolsa. Ay, sí. Antes decía que odiaba la rutina, pero es la rutina la que me ha permitido a mí crecer como artista, sobre todo. El tener una rutina que es difícil de mantener, es difícil de generar. Ahora este mes para mí es crucial porque tengo que sí o sí empezar la campaña del viaje a Bolonia. Y el viaje a Bolonia no solo es el financiamiento del viaje, que ya es todo un tema. Yo tengo un par de ideas, no todas son tan buenas, no todas son practicables. Tengo que tratar de mantener la mentalidad de simplificar, que es una de las cosas con las que lucho, que tiendo a complicarme la vida, y que tiene además eso un montón de aspectos psicológicos con respecto a sentir que no soy suficiente, o que lo que hago tiene que tener varias capas de significación o de valor, y es algo que tengo que analizar, hacer parte mío, aprender a corregir para llevar una vida más placentera también. Como digo, no solamente
el tema del financiamiento, sino que con qué voy a ir, porque no es un viaje de placer, por mucho que para mí va a ser muy placentero si todo se da como quiero, porque me voy a encontrar con gente que quiero encontrarme, que quiero conocer, turismo humano le llamo yo, poder conocer a estas personas con las que llevo conversando más de un año y que son importantes para mí, ¿verdad? Y creo que va a ser un hito en mi vida personal y profesional. Pero si no, además de eso, tengo que ir con material adecuado para aumentar mis probabilidades, porque el viaje a Bolonia no es, o sea, no te asegura absolutamente nada, pero te habla de posibilidades que obviamente desde mi casa, desde la sala de mi casa donde trabajo, no las tengo. Esa vitrina en la que yo soy uno más de los miles o quizás millones de ilustradores que están intentando abrirse camino en este mundo que es complicado, porque además no da ninguna certeza y tiene esta fragilidad que se ha puesto en evidencia, por ejemplo, ahora con temas como la IA. Entonces, este viaje a Bolonia es una inversión. Es un viaje de trabajo que tengo que aprovechar al máximo. Entonces, tengo que disfrutarlo, tengo que ir bien preparado físicamente, emocionalmente, ¿no es cierto? Pero además tengo que disfrutarlo, porque voy a poner en ello un montón de recursos que tengo y no tengo, pero que tengo la fe de que si empiezo ahora, justo ahora, en este momento, los voy a tener y van a ser una inversión que va a ser un hito en mi carrera profesional y en mi vida personal. Así que voy a estar publicando en estos días un video de inicio de campaña, así como las campañas electorales, como las campañas políticas. Va a ser un inicio de campaña para, por un lado, obtener el financiamiento para el viaje, que es significativo, sobre todo para mí, o para cualquiera en realidad. No es una cosa poca, no es una nimiedad la cantidad de dinero que necesito, pero tampoco es imposible. Son alrededor de 2.500 dólares, 2.500 euros, que yo siempre pienso en lo siguiente, digo, cuando pienso en dinero, nunca lo he hecho, pero cuando pienso en temas de reunir dinero para algo, digo, a ver, 2.500 dólares son una persona que me dé 2.500, que es poco probable, dos personas que me den 1.250, ¿cierto? O 10 personas que me den 250, ya se hace algo un poco más viable, o 100 personas que me den 25, y ahí ya va tomando otro cuerpo. Si 100 personas me dan 25, pero no puedo, 1.000 personas que me den $2.50, y 1.000 personas, claro, yo tengo un poquito más de 1.000 seguidores en mi cuenta de Instagram, que mucha gente me sigue, ya sea solo por seguirme o porque yo lo sigo antes, y el porcentaje de comunidad realmente es mucho más bajo. Pero este financiamiento no tiene por qué venir de un solo lado. Puede construirse sobre el financiamiento de varias cosas. Y hay cosas que voy a hacer para poder, digamos, que la gente que me apoye tenga algo, sea entretenido también para ellos y sean parte de este viaje y se sientan partícipes de asistirme. Por ejemplo, ahí tienen otro tema. O sea, que se condice, pero ya me está mirando, que se condice con lo que he estado conversando, que es respecto al control. Hay cosas con las que yo no tengo control, por ejemplo, no tengo de dónde sacar 2.500 dólares bajo la manga, pero sí puedo hacer ciertas cosas para poner en movimiento. Ahora, esa respuesta de la gente tampoco depende de mí.
depende de otros. Más perrito. Lo importante es que el que está suelto no me vaya a morder. Y ya estamos llegando ya. Entonces, que sí, pesado. Y eso, yo tengo que tomar o tener claro que no voy a tener control sobre el resultado de las acciones que yo ponga en movimiento. O sea, el único control que yo tengo es ponerlas en movimiento. Poner la rueda a girar, la rueda del samsara, la rueda de la vida, como quieras llamarla. ¿Cierto? La rueda del tiempo, como una serie que es muy buena que estuve viendo. Que al principio no me gustó mucho y después le agarré el gustito a la serie, me encantó. Y como digo, yo no tengo control sobre si le va a gustar a la gente o no le va a gustar. Hola vecino, ¿cómo estás? Lo que yo voy a hacer. Yo lo único que puedo hacer es hacerlo. Hasta ahí va mi responsabilidad. Si les gusta, no les gusta, si compran, si no compran, si apoyan, si no apoyan, eso ya no es tema mío. Eso ya no está en mi control. Podré ajustar algunas cosas, podré modificar algunas por la experiencia, pero de que va a ser un viaje, va a ser todo un viaje. Va a ser una experiencia nueva para mí porque, si bien es cierto, yo me he puesto en el último año en situaciones completamente nuevas para mí, que al principio me dieron mucho miedo, miedo a hacer el ridículo sobre todo, miedo a hacerlo a esta edad, pero no soy el único, hay mucha gente que lo hace, mucha gente que después disfruta de los frutos de ese esfuerzo, cuando lo han hecho de manera inteligente, cuando han sabido reinventarse también y modificar la ruta en el proceso, cosas sobre las que tienes control. Y sobre las que no tienes control, tratar de aprender nomás, po. O sea, ahí está tu único control en eso, es tratar de modificar tu tren de pensamientos, a ver cómo le sacas algún provecho o cómo puedes intentar que en la siguiente oportunidad que intentes algo parecido, qué es lo que debes cambiar, ya sea desde la actitud hasta la ejecución. Y creo que ese es el secreto de llevar una vida plena. Yo he visto, estoy cansado, he visto y he conocido a mucha gente que inicia proyectos de todo tipo, emprendimientos, negocios, con una fe ciega mal puesta muchas veces, una fe ciega en el destino. Y eso, en todo caso, es una contradicción al principio del secreto, porque el secreto dice que debes confiar y no decirle tú al universo cómo debe lograr el objetivo. Pero uno viene del mundo de controlar un poco las cosas y además porque siente que va a ser la única forma en que las cosas van a resultar. Y me gustaría volver a tener esa habilidad que la tuve en un momento, tengo pruebas de ello, un día voy a hablar de eso, de decretar con la absoluta confianza y que las cosas se dan. Pero actualmente no tengo esa certeza interior, porque depende mucho también del momento de crisis que he estado viviendo antes. Y ahora no tengo crisis. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, con mis perritas esperándome, Penny, Tami, Perla